Queridos amigos, una vez más, qué gusto de poder estar con ustedes en esta transmisión, domingo tras domingo. Dios nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y siempre tenemos algo que aprender, siempre la palabra de Dios nos ayuda con principios para mejorar, para aclarar nuestro camino y tomar mejores decisiones. Hoy queremos ver sobre la palabra edificar, llamados para edificar. La mayoría de nosotros es fácil ver cómo se destruyen las casas, ¿no? A veces se ponen algunos explosivos para derribar edificios de 10, 20, 30, 40 pisos y en un solo instante se ve cómo se derriba, cómo se destruye y cuántos meses y años se tardó en construir. Pues así es, querido amigo y querida amiga, es más fácil destruir que construir, es más fácil acabar que edificar. Así que la palabra edificación tiene que ver con la forma que nosotros podemos construir nuestra vida, y si es nuestra vida espiritual, debemos también tener mucho cuidado y aprender los principios que nos da la palabra de Dios. Y para lo cual en el Antiguo Testamento podemos ubicarnos en el libro de Nehemías, en este libro histórico, donde se registran eventos maravillosos de los cuales Dios permitió a los hombres edificar. Estas edificaciones tenían que ver mucho con su parte cultural y sobre todo con su estructura y su protección. Nos estamos refiriendo al pueblo de Israel y en el libro de Nehemías vamos a leer los versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Nehemías. Aquí podemos ya encontrar una de las formas como este hombre, con mucho ánimo, con mucha fe, con mucho optimismo, pudo reconstruir, pudo edificar las murallas que habían sido destruidas. Vamos a leer entonces este versículo 13 y 14 de Nehemías, el capítulo 4. Dice textualmente lo siguiente: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta porción de la palabra de Dios que se registra en el libro de Nehemías, un libro histórico de la parte del pueblo de Israel, nos da a entender que hubo un problema gravísimo en aquel tiempo, dado que el pueblo de Israel siempre fue conquistado por naciones vecinas e imperios, hicieron saqueos, conquistaron, llevaron cautivos a este pueblo de Israel, y uno de ellos era el pueblo también, o la nación, el imperio de Babilonia, como también el imperio persa, los griegos y los romanos. Siempre hemos visto durante la historia del pueblo de Israel que han sido conquistados, tenían ese problema de ver a su pueblo sufriendo por la conquista de naciones vecinas. Y todo era con el propósito de que también la nación de Israel se pueda mirar o pueda volver sus ojos a Dios. Y en este caso también hubo una invasión de una nación de la cual se pudo ver que estaban ya las paredes, los muros de la ciudad de Jerusalén destruidos. Pero cuando nosotros nos referimos a los muros, estamos refiriéndonos a una parte muy importante de la protección, de la seguridad de este pueblo. Y no eran solamente los muros que en el día de hoy podemos ver que se construyen, o los muros que se están levantando en las fronteras, ¿no? En nuestros países, no. El muro que se construían eran realmente fortalezas, eran muy anchas como para que pueda pasar
un vehículo, así se toma la referencia, eran bien grandes. Entonces, estas murallas, estos muros habían sido destruidos y las puertas también quemadas. Esta información llegó a Nehemías y esto es lo que podemos observar justamente en el capítulo 1, el versículo 3 de este mismo libro. Lo que había pasado, le llegó una información a Nehemías y miremos lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta información le llegó a Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, el rey persa. Y como era la costumbre de aquel tiempo, no se elegían a personas para poder ayudar a los reyes a que no sean envenenados. Por eso contrataban personas de confianza, y dentro de esas personas de confianza había un judío que se llamaba Nehemías, el copero, que estaba junto al rey y era un hombre de confianza del rey. Entonces, unos hermanos le llevan la información: mira, Nehemías, nuestro pueblo está realmente en gran mal y afrenta, los muros destruidos y las puertas quemadas. ¿Qué debemos hacer? Pues lo primero que Nehemías hizo, y podemos ver la reacción de él, fue de una sensibilidad, de un patriotismo, de un amor por su pueblo, que se puso a orar y a pedir perdón por los pecados que había cometido los antepasados. Y además de eso pidió al rey recursos económicos, humanos, financieros, para poder llegar a su pueblo y restaurar lo que eran estos muros destruidos y las puertas quemadas. Había cenizas, habían escombros, había mucho material, y la gente en Jerusalén se había acostumbrado a vivir ya con esos escombros, con sus muros destruidos y también con las puertas quemadas. Y es que así pasa en el día de hoy también. Cuando viene un mal a nuestra vida, ya nos acostumbramos a vivir con ese mal. Los seres humanos somos muy fáciles de adaptarnos hasta la oscuridad, de adaptarnos a la enfermedad, de adaptarnos a la pobreza, de adaptarnos a las circunstancias, a la rutina. Y el pueblo ya se había resignado y se había adaptado a ver los escombros, caminando sobre ellos, o quizá tal vez viendo las puertas quemadas, y no tenían otra forma más de solamente resignarse, hasta que llegó la bendición de Dios a través de este hombre llamado Nehemías, que decidió y tuvo la bendición de recibir también del rey los recursos para reconstruir. Fue enviado entonces a este pueblo y comenzó esta gran obra de reedificar lo que son los muros y las puertas. Pero para hacer aquella obra se necesitaría de muchos años, de mucho tiempo, y sobre todo del ánimo. ¿Cómo usted y yo podemos animar a un pueblo, a una familia, a cierto grupo de personas, a jóvenes, a niños, que están ya con sus mentes desanimadas, negativas, pesimistas? Pues solamente con la ayuda de Dios. Y después vemos entonces cómo es que él inició, y aquí es el texto que acabamos de leer. Entonces, por las puertas, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Se da cuenta de la importancia de la unidad familiar? ¿Se da cuenta de la iniciativa que Dios le pone para nosotros también el día de hoy tomar en cuenta y poner en un valor muy alto la familia? Él no fue a los grandes métodos, quizá también a los programas, a la motivación solamente, sino a la familia. Comenzó a organizar a las personas por familias. Y nos relata en este libro de Nehemías cómo es que les animó para que donde ellos estaban, al frente de cada una de sus viviendas, pudieran reconstruir el muro, su parte que les correspondía. Y comenzaban uno y comenzó otro, y era
el entusiasmo es contagioso y se avanzaba en la obra, pero como en todo lugar, cuando nosotros queremos iniciar algo bueno, como en toda parte, cuando queremos cambiar la situación y mejorar la situación, sea personal, sea familiar, sea económica, hay tropiezos, hay personas que no les gusta, hay envidiosos, hay mentirosos, hay gente perversa, hay gente mala que está maquinando cómo hacer daño. Y en este caso también no fue la excepción, porque comenzaron a presentarse personas en las cuales no querían que este pueblo pueda reconstruir sus murallas ni tampoco levantar las puertas de sus ciudades. Y aquí podemos ver entonces, como dice en el 4.1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Las palabras negativas, la envidia, el deseo de las personas que sigan en su forma de vivir. Ellos, los judíos, estaban con el ánimo a través de Nehemías y sus familias de reconstruir el muro, de volver el entusiasmo, de volver a la alegría, de tener esa protección, de tener esa seguridad. Pero sin embargo, vinieron personas para burlarse, para hacer escarnio, para despreciarlos. Y solamente con las palabras, y solamente con los desprecios, porque se ve que no ejecutaban ninguna acción, aunque querían hacer algún plan para dañarlos, sin embargo Dios no se les permitió, pero hablaban, pero criticaban, ofendían, menospreciaban, se burlan, como pasa también el día de hoy cuando usted y yo queremos buscar un cambio, queremos ayudar a alguien, queremos cambiar, romper los paradigmas, ser personas diferentes, irnos contra la corriente, ayudar a la gente, ser sinceros, ser proactivos, emprendedores, todo lo bueno que nos da la vida queremos nosotros aprovecharla, pero vienen personas negativas a criticar lo que ellos no hicieron, porque mientras estaban también en Jerusalén, estas personas o estos vecinos no hacían nada. Y a veces pasa así, los que más hablan son los que menos hacen, los que critican son los que tienen envidia. Tenga en cuenta eso. Y hubo entonces esta decisión de comenzar a edificar a pesar de lo que ellos estaban diciendo. Así que vamos a ver cómo es que Nehemías utilizó tres formas muy prácticas para mejorar y reconstruir y edificar este muro. Y la primera forma es de que los armó. Vamos a ver la triple A, armarse, acordarse y animarse. ¿Armarse de qué? Como dice aquí, los puso por familias y los equipó con las lanzas, y les dice aquí que había personas, y dice pelear con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No solamente comenzó a animarles una charla de motivación un tiempo, sino dijo, vamos a pelear y vamos a equiparnos, vamos a armarnos, porque necesitamos nosotros defendernos con arcos, con lanzas y también con espadas. En el día de hoy también nosotros necesitamos armarnos, no solamente de valor, sino también de conocimiento, de preparación. Y la palabra de Dios es el instrumento para armar nuestra vida, para poder tener argumentos para defender nuestra fe. Tenemos también otra arma que se llama la oración, donde podemos pedir a Dios ayuda. Estas armas también son necesarias en nuestra vida para enfrentarnos. Los armó para que pudieran defenderse. No es solamente una acción de sentimiento o una situación de religiosidad, sino que es una acción, es una decisión de acción. Así también cuando nosotros tengamos problemas, cuando veamos los desafíos, cuando necesitamos edificar nuestra vida, armémonos.
de nuestra mente con la palabra de Dios y con tiempos de oración y meditación. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo dice en acordarse, porque aquí mismo en el versículo dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis de ellos, acuérdense. Acordémonos de las cosas buenas que nos permiten sobrellevar los futuros problemas. Acordémonos de que somos personas realmente que podemos superar lo que la psicología dice, resilientes. Podemos ser personas que sabemos adaptarnos y mejorar nuestra situación. Acordarnos de las cosas buenas. ¿Quién fue Dios? Por eso dice aquí, acuérdense de lo que Dios hizo. Esta es la mejor forma de nosotros poder también edificar. Vamos a acordarnos de las bendiciones de Dios. No nos acordemos de los desprecios. No nos acordemos de las malas cosas. No tengamos esos recuerdos de gente que realmente no nos ha ayudado, sino acordémonos de las bendiciones de nuestro Padre Celestial, de las cosas positivas. Y eso traigamos a nuestra memoria de cuánto Dios nos ha protegido, nos ha amado, nos ha perdonado y nos sigue cuidando. Finalmente también les dice animarse, anímense. En el versículo 14 también nos habla y nos dice, piensen en el Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay un motor en nuestra vida que nos permite levantarnos cada día. ¿Y sabe cuál es? Es la familia. La familia es el núcleo muy importante de la sociedad. Hoy podemos también nosotros tomar en cuenta y valorar a la esposa que Dios nos ha dado, al esposo que Dios nos ha dado, a los hijos que son la herencia. Y sabemos que el día de hoy está siendo atacada la familia. Hay motivos para desintegrarla. Pero como aquí le dijo Nehemías y los animó y les dijo, pelead. Pero no peleen por pelear, sino comiencen a mirar el motor más importante, que es la familia, porque la familia está en toda nuestra vida. La familia es el tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Peleen, porque esto es necesario. ¿Y sabe qué es lo que pasó después? El versículo 15 y 16 del capítulo 6 nos dice, y fue terminado el muro el 25 del mes Eliú en 52 días. Un récord mundial. ¿Cómo es que se va a reconstruir un muro de tan grande obra y tiempo? Solamente con la bendición de Dios, el esfuerzo de las personas y la convicción del pueblo. Las familias fueron un clave importante. El ánimo también fue algo vital para que todo este pueblo pueda tener la alegría de ver los muros reconstruidos. Porque cuando se reconstruyen los muros había seguridad y ellos podían volver a hacer los sacrificios de antaño y todas las costumbres y rituales que Dios les había permitido que hagan. Así que si nosotros tomamos en cuenta estos principios de armarnos, nuestra mente, renovarnos, acordarnos de las bendiciones de Dios y animarnos, creo que vamos a tener la bendición de ver vidas edificadas. Si usted quiere que su vida se edifique, si usted quiere ver su familia también que se construye, si usted quiere ver una sociedad, quiere ver momentos en su futuro que estén levantándose, se ha visto que están sus muros de resentimiento. Si está visto usted que ha tenido problemas en su vida conyugal, en su vida económica, si usted cree que ya no hay cómo reconstruir, que hay muchos escombros, que ya no va más, pues Nehemías nos da esta lección muy clara de cómo nosotros debemos ser edificadores. Todos, mis queridos amigos y hermanos, todos podemos ser constructores o también todos podemos ser destructores. Todos podemos criticar, es fácil criticar, pero también todos tenemos la capacidad de animar. Que Dios nos ayude a ser edificadores y no destructores. Ese es nuestro aporte con este principio que nos ha ayudado a aclarar la palabra de Dios. Te animo a que usted busque en su vida y en su intimidad con Dios, en su soledad, que le permita ser un hombre edificador, una mujer edificadora.
Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido aprender de lo que es la palabra edificar. Gracias, Dios, te damos por nuevamente bendecirnos con tu palabra. Gracias por la sabiduría que podemos aprovechar de ella, por estos principios de haber encontrado, Señor, cómo podemos edificar a través de armarnos de cosas buenas, a través de acordarnos de tus bendiciones y a través de animarnos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a sobrellevar las cargas. Si vemos que nuestra vida ha sido destruida por el pecado, por la maldad, si vemos que no hemos tenido ya una salida, una solución, hoy podemos pedirte a ti que nos ayudes a edificar y que podamos ser constructores de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias y de nuestra sociedad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, querido amigo y querida amiga, por mantenerse en esta conexión. Le pedimos, si usted ha dispuesto en su corazón también congregarse con nosotros, aquí estamos ya haciendo las reuniones presenciales los días domingos a partir de las 10 de la mañana. Les esperamos cordialmente. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.